¿Alguien tiene una pregunta mientras que ingresan Willington? No, nadie tiene otra pregunta. Bueno, vamos a compartir pantalla. Es que estoy en clase. Ahí están viendo la diapositiva donde dice índice, la leche, definición, características. Sí, señor, sí, se está Sí, viendo. señor. Vale, listo. Qué pena, profe. ¿Ya está por ahí don Willington? Sí, señor. Cuénteme qué era lo que nos iba a preguntar don Willington. Profe, buenas tardes. Habla con Nidia Gómez, la esposa de Willy. Vale, listo. Lo que pasa es que hace como 2 meses la vaca dio cría. Desde que ella dio cría empezó a mamarse ella sola. Le pusimos nariguera y pues la verdad no, ese método no funcionó porque ella pues aún sigue en las mismas. No sabemos si hay de pronto alguna consecuencia a la salud de ella, ¿sí? O qué método podemos implementar para que se le quite esa maña. Bueno, hay dos posibilidades. Una es una maña que se llama pica o malasia. Pero la pica o malasia puede ser de orden comportamental o puede ser que el animal tenga deficiencias. Entonces, yo me atrevería a decir que el animal tiene deficiencias sistémicas de calcio. Ustedes han visto cuando los animales comen tierra o comienzan a lamer las paredes y todo eso, es porque tienen deficiencias de minerales. ¿Listo? Que les hace falta en la dieta, en la sal. Ese animal podría tener es una deficiencia de calcio. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Que si pueden le mandaran a aplicar un calcio por vía intravenosa, muy despacitico, hay que tener cuidado con la aplicación de los calcios intravenosos porque el corazón es un músculo que depende del calcio. Si aplicamos el calcio muy rápido, va a comenzar el corazón a palpitar más rápido y puede causar un paro cardíaco y se muere el animal en la aplicación del calcio. Entonces hay que aplicarlo despacito. Ahora, que el animal en realidad tenga las deficiencias de calcio, bien sea intravenoso o lo pueden aplicar por vía oral. Hay unos medicamentos que venden por vía oral, vale como 15.000 pesos cada calcio de esos orales. Y es como un tarrito, como una leche de magnesia que le venden a uno grandecito. Una botellita de 750 ml, se llama Calmafos, creo que es que se llama. ¿Listo? Eso es por deficiencias de minerales. Pero digamos que tratar de quitar la condición, como le dijera, como de comportamiento, yo creo que si le ayudamos en la parte nutricional, el animal ya no va a tener necesidad de tomarse su propia leche para suplementar las necesidades de minerales que tenga. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muy amable. Gracias, profe. Vale, ¿alguien tiene otra pregunta? Si no, continuamos con lo de calidades de leche. Bueno, entonces, yo no sé si estoy grabando o no estoy grabando. Sí, profe, ahí está grabando. ¿Sí? Vale. Entonces, eh, la leche, vamos a hablar de la definición de leche como tal, características esenciales, complejidad, heterogeneidad, variabilidad de la composición y alterabilidad de la leche. Características y toda esta cuestión que está acá. Entonces, en definición, la leche es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos aproximadamente a los 6 ordeños de haberse producido el parto y destinada a la alimentación natural de sus crías en la primera fase de la vida extrauterina. ¿Por qué decimos que es a los 6 ordeños después de haberse producido el parto? ¿Por qué no al principio? ¿Alguien me puede responder eso?
¿Antes es calostros o no? Exactamente, lo que está produciendo la leche, la vaca, en principio, es el calostro, lo que son inmunoglobulinas para subir las defensas del sistema inmunológico del ternero. Luego no es leche, ¿listo? No es leche como tal. Nos dice acá que se pueden producir a los 6 meses de haber producido el parto. La definición bromatológica es, pues, un producto íntegro, no alterado ni adulterado, del ordeño higiénico, regular, completo e interrumpido de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, sabor y consistencias anormales. Y ahorita vamos a mirar a ver cuál podría ser el sabor de la leche, el olor de la leche y el color normal de la leche. Las características esenciales, podríamos hablar de la complejidad, que la leche es un líquido de composición compleja, blanco y opaco, de sabor dulce, ¿listo? Y con un pH próximo a la neutralidad. Lo que les hablaba y les explicaba el otro día, el pH de la leche es el pH más neutro que se conoce. Su función natural es ser alimento para los mamíferos. Acuérdense que nosotros las dos proteínas más importantes que tenemos en la cadena familiar prácticamente dependen de la ganadería, que es la carne y la leche. La otra sería el huevo. Pero esas dos proteínas fundamentales de toda la cadena alimenticia de nosotros los seres humanos dependen netamente de la producción ganadera. Ahora, las características esenciales, heterogeneidad. Entonces, la leche es una emulsión. Cuando hablamos de que es una emulsión, hablamos de que es una cantidad de compuestos que forman una sola porción, ¿listo? Entonces hablaríamos de proteínas, de grasas, de lípidos, de carbohidratos. Ahorita vemos las características de la leche. En forma globular. Es un líquido que muestra analogías con el plasma sanguíneo, es decir, que la leche es muy parecida al plasma sanguíneo. Acordémonos que toda la conversión de la leche depende de la producción sanguínea, de la vena mamaria y de la aorta uterina. Y esa condición de ese cambio de sangre en alveolos a leche es por un proceso de las células mioepiteliales, ¿listo? Entonces, lógicamente, hablaríamos de que el proceso del cambio del plasma sanguíneo de la sangre a leche tendría que ser muy parecido. Entonces, es un líquido que muestra analogías en su composición, es decir, se parece al plasma sanguíneo. Es una suspensión de materias proteicas, es un suero constituido por una solución neutra que contiene principalmente lactosa, que son los azúcares, y sales minerales. ¿Listo? El otro día hablábamos que en la célula esos sales minerales vienen de las acciones lipídicas, de la transformación de los carbohidratos, de los lípidos, de los azúcares en la célula, en el tejido endoplasmático rugoso y en el tejido endoplasmático liso. Todas estas cuestiones que pasan en las células de las células mioepiteliales. Los compuestos presentes en la leche son lípidos que son componentes esenciales de las grasas ordinarias, es decir, triglicéridos. ¿Listo? Las proteínas que están en la leche son la caseína, las albúminas y las globulinas. Esas son las proteínas que están presentes en la leche. Los glúcidos, que son esencialmente la lactosa, que la lactosa, como ya decíamos, es el azúcar de la leche. Sales y otros que están presentes como vitaminas en cantidades de lectinas, vitaminas, enzimas, nucleótidos y gases disueltos. Las características esenciales también de variabilidad de la composición. Entonces hablaríamos que la composición de la leche varía en el transcurso del ciclo de la lactación. Al nacimiento, la ubre segrega el calostro. Se diferencia de la leche tanto en proteínas como en sales. ¿Listo? Y el estado de salud influye en la composición de la leche. Es decir, leche patológica cuando hablamos de condiciones de mastitis,
condiciones de enfermedades carenciales o condiciones de enfermedades metabólicas. ¿Listo? Y la composición varía entre una especie y otra. ¿Por qué entre una especie y otra? Porque los glóbulos grasos y la cantidad de sólidos varían genéticamente. Lo que ya habíamos hablado, que no es lo mismo la leche de la Normando a la leche de la Holstein, a la leche de la Jersey, a la leche de la Gir. Son leches diferentes que varían genéticamente. ¿Listo? Eso en cuestiones genéticas. Y la otra es la especie, pues hablaríamos que no es lo mismo la leche de la vaca que la leche de la cabra, que la leche de la yegua, en composiciones también de componentes minerales y composición de sólidos en la leche. ¿Listos? Características esenciales, la alterabilidad de la leche. Entonces, la leche es un producto que se altera fácilmente. Lo que les decía, en el momento en que la leche abandona la cisterna del pezón, en ese momento esa leche ya se va a acidificar, ya va a cambiar su composición de pH normal de la leche. Entonces, por eso es que es bueno, o por eso se inventaron los ordeños mecánicos, porque son ordeños en frío. Automáticamente, todo lo que sale de la vaca pasa al tanque de frío, lo que va a hacer que se maneje una trazabilidad en esa leche que se está entregando para el consumo humano. ¿Listo? Como les decía, el calor la modifica proliferando microorganismos que degradan la lactosa, degradan el azúcar de la leche, produciendo ácido, ocasionando como consecuencia la floculación, es decir, se generan flóculos en las proteínas, lo que hace la separación de los sueros y la separación de la parte sólida de la leche. Características organolépticas. Entonces ya hablemos de las características organolépticas de la leche, como son el color, el olor y el sabor. Y cuando hablamos del color, decimos que la leche fresca es de color blanco, blanco mate o blanco amarillenta. Presenta una cierta coloración crema cuando es muy rica en grasas. La leche descremada o muy pobre en contenido graso presenta un blanco con ligero tono azulado. Esto en realidad es cierto y se ve mucho en finca cuando comparamos la leche de la Holstein. Es que la vaca Holstein es la vaca que produce más leche, pero no es una leche de alta calidad. Es la leche con menos sólidos totales y con menos cantidades de proteínas, ¿listo? Pero cuando nosotros vemos la leche de la Normando o la leche de la Jersey, vemos ya una leche que tiene un color más amarillento, más cremosito y que va a ser una leche que proporciona calidades, proporciona características de mejor calidad para el consumo humano, ¿listo? Entonces esto nos podría generar la variabilidad entre los colores de la leche. La tonalidad amarillenta se debe a la dispersión de la luz por las micelas de fosfocaseinato de calcio, glóbulos grasos y citratos de calcio, es decir, componentes de la parte sólida de la leche. El grado de blancura varía con el número y tamaño de las partículas en suspensión, es decir, de la cantidad de sólidos, y la materia grasa de la leche contiene pigmentos amarillos que enmascaran el color azul. El contenido de carotenos y xantófilas varía con la alimentación y la raza. Es decir, que el contenido de azúcares o de coloraciones que se pueda generar en la leche puede variar también en la alimentación y en la raza de los animales. Póngale cuidado, hay una cosa que pasa, yo no sé si en el ganado también pasa, pero en las gallinas pasa mucho. Resulta que las gallinas negras dan huevos característicos azules o blancos. Las gallinas marrones dan los huevos marrones, que son los que nosotros consumimos por cultura. Sin embargo, existe una composición en la dieta alimenticia que hace que la yema del huevo sea más amarilla o menos amarilla en cuestiones de calidad frente a la vaca, frente al huevo de la gallina, que son los betacarotenos. Los betacarotenos son esos compuestos que están en los alimentos como la zanahoria, como el pimentón, como el tomate, como la uyama,
bueno, en sí, como en todos esos composiciones que tienen alta cantidad de betacarotenos. Y esos betacarotenos son los que dan esa coloración. En realidad, en las vacas no se muestra mucho eso, pero hay animales que son alimentados con silos de zanahoria cuando la zanahoria está muy barata, muy económica, y de pronto sí pueden generar una variabilidad pequeñita en la coloración de la leche y una alteración vitamínica por esa composición de betacarotenos. Lo que más se denota es la cantidad de la leche. Sin embargo, lo que sí no es... Profe, una pregunta. Pregúntame. O sea, sí, he visto y alguna vez también en un curso que hacíamos de lácteos hablaban de que la comida que se le diera a los... ¿Qué pasó? ¿Que apagó el micrófono, Juan? Entonces, que la comida, o sea, la comida sí influye en las características de la leche. O sea, si usted le da No apague. comida muy fuertes, puede la leche quedar con ese sabor de la comida. Sí. Sí, eso es cierto. Sí puede influir dentro de la comida, pero digamos que hablando de los betacarotenos, es que lo que pasa es que los betacarotenos tienen una propiedad de influir dentro de la coloración, lo que les decía, en las gallinas influyen en la coloración de la yema del huevo, ¿sí? En la leche pueden influir dentro de la coloración de la leche, los betacarotenos. Sin embargo, lo que quería explicar era que la condición genética de los animales nunca he visto que cambie la coloración de la leche. Es decir, que hable de que los betacarotenos y los antófilos varían con la alimentación, sí, y la raza, no, la raza no, la raza nos varía es en la condición de sólidos totales, pero digamos que la raza O el sabor. no puede, sí, la raza no puede pigmentar lo mismo que pasa con las gallinas, que las gallinas negras dan huevos blancos y las gallinas marrones dan huevos marrones. En las vacas no pasa eso, en afectación de coloración de la leche por condiciones fenotípicas genéticamente, es más bien por la cantidad de sólidos totales que exista en la condición de la leche, en la fórmula de la leche como tal. El lactocromo es un pigmento soluble en suero o hidrosolubres que se da en la leche de cabra. La riboflamina es un pigmento amarillo verdoso fluorescente que se pone de manifiesto en el lactosuero, la riboflamina. Y la opacidad o turbidez se debe a la presencia de caseinato de calcio lechoso, que es las proteínas de la leche. El color varía según los tratamientos térmicos también. Pasteurización, que es el uso de temperaturas altas, intensifica su blancura u opacidad. ¿Listo? La esterilización la cambia a café claro cuando esterilizan la leche. Y el descremado deja a la leche de color blanco azulado, es decir, la ausencia de carotenos o la ausencia de grasas que pasa con la leche descremada. Importante en la industria láctea, el color es un indicativo de riqueza en grasa, es decir, que si las leches son más amarillitas o son más cremosas, quiere decir que la leche es de mejor calidad en cantidad de sólidos totales que pueda tener esa leche. El sabor de la leche también, bajo condiciones adecuadas, el sabor de la leche es agradable y ligeramente dulce y un tenue sabor aromatizado. ¿Ustedes han tomado leche con hierbabuena alguna vez? Yo sí. Me parece que eso es lo más rico del mundo para acostarse uno a dormir. Cuando uno no puede dormir, Sí. uno se toma un vaso de leche tibia con hierbabuena y duerme como un bebé. Queda deliciosa. Claro que si quieren dormir también como un bebé, tómense una botella de whisky fondo blanco y verá que duermen como un bebé. Bueno, el sabor proviene de la lactosa, del azúcar, el azúcar de la leche, la lactosa. Y el aroma proviene de la grasa de la leche, de la cantidad de sólidos grasos que tenga la leche. Entonces, por eso hay veces que la intensidad del olor de la leche en las vacas, a mí me parece que la leche de las vacas normando huele un poco más a leche que las de las otras vacas. Me parece a mí, no sé qué opinen ustedes.
Factores que afectan el sabor. Lo que decía don Juan Pongutá, muchas gracias por su aporte a nuestro querido y estimado guardabosques. ¿Cómo le iría con la cuenta, don Juan? ¿Sí pudo hacer sus vueltas? Los factores que afectan el sabor son procedentes de la alimentación, ¿sí? Si existen sabores, alimentaciones muy ácidas, pues eso va a salir en la leche. ¿Listo? Lo mismo, las vacas que consumen muchos alimentos concentrados, a veces sale el sabor de la leche. Y si les aplican vitaminas o antibióticos, ese sabor también se va a dar en la leche, que lo puede notar uno. ¿Listo? En una fase avanzada de la lactación, sabor salubre, es decir, que cuando las vacas están en el séptimo, octavo a noveno mes de la lactación, la leche es un poquito más saladita en estas vacas, pues por las condiciones que se puedan presentar genéticamente en alteraciones de preparación de esas glándulas mamarias para el becerro que van a hacer. ¿Listo? Entonces cambia la composición de la leche porque tienen que aportarse ciertas cantidades de nutrientes que son esenciales para el neonato, lo que va a hacer que se altere la cantidad de sólidos totales y que la leche pueda ser más salada en los últimos estados de la gestación. La mastitis, también sabores salubres por conteo de células somáticas o por excesiva excreción de cloruros, y la piroplasmosis, sabor amargo por las toxinas que se pueden generar en la piroplasmosis. Cuando hablamos de la piroplasmosis hablamos de los víbrios. Sabor rancio provocado por la hidrólisis de la grasa debido a la influencia de la lipasa, que liberan ácidos grasos de olor fuerte y sabor amargo. Acidificación. Sabor oxidado. Se debe a la oxidación de las grasas y a ciertas transformaciones en la parte nitrogenada, es decir, los compuestos nitrogenados, la agitación, la homogenización y las variaciones de temperatura que activan la lipasa. Este es más condiciones de calor, condiciones de temperatura no controlada. Una cuestión es hervir la leche y otra cuestión es dejarla a temperatura ambiente, que la leche se acidifique por sí sola. ¿Listo? Los sabores desagradables pueden deberse a exposiciones directas de la leche a los rayos solares por 15 minutos. ¿Listo? El envasado hermético de la leche recién ordeñada. ¿Qué es lo que hace uno cuando envasa la leche herméticamente recién ordeñada? Crea un cultivo de bacterias, porque tienen ¿qué? Oscuridad, calor y humedad. Entonces, de una vez, tape la leche y guárdela ya en la pieza más oscura que se encontró. Se tiró la leche. Características organolépticas también, el olor. El olor de la leche fresca se debe en parte a los ácidos grasos volátiles. ¿Listo? En el ordeño, cierta cantidad de ácidos grasos se intercambian con el aire. La grasa absorbe olores y sabores de los materiales que se encuentran en el aire. Entonces, podríamos hablar de que la leche absorbe partículas del medio ambiente, sí. ¿Quién tiene activo el micrófono? Por favor, que lo Diego, ya. Sin embargo, los glóbulos grasos son los que dan el olor en la leche, pero podría haber una afectación en el olor de la leche frente a al medio en el que está el animal. Es decir, que podríamos encontrar más aromatización por las plantas que están alrededor de la zona donde se encuentra el animal. ¿Listo? La densidad, entonces, peso por unidad de volumen a determinada temperatura. La densidad de la leche entera puede fluctuar entre 1028 a 1034 gramos por centímetro cúbico a una temperatura de 15 grados centígrados. Su variación con la temperatura es de 0.0002 gramos por centímetro cúbico por cada grado de temperatura que se incrementa. ¿Listo? La adulteración de la leche por descremado o por dilución con leche descremada
aumenta la densidad de 1036 gramos por centímetro cúbico, mientras que el aguado la disminuye menor a 1028 gramos por centímetro cúbico. La densidad de la leche depende de la combinación de densidades de sus componentes. Luego que si nosotros mandamos una prueba de laboratorio, las densidades de la leche entre la Holstein y entre la Normando son diferentes. Sin embargo, si la leche va con una densidad por debajo de los 0.28 gramos por centímetro cúbico, podríamos decir que hay alteraciones con agua. Por debajo de los 0.28 gramos por centímetro cúbico con densidad. Y cuando se hace adiciones con adulteraciones de leche con dilución, aumentan densidades por encima de los 1036. ¿Listo? ¿Qué más vemos por acá? El punto de congelación o crioscópico es de menos 0.5 grados centígrados a menos 0.6 grados centígrados. Lo que yo les había hablado el otro día en el decreto 616 dice que la leche se tiene que mantener en una condición de 4 grados centígrados. Cuando hablamos de 0.6 grados centígrados es mucho más frío que los 0.5, pero pues, por lo general en la ley dice que a 4 grados centígrados ya es una condición de crioscópica de la leche, de congelación. Entonces, la refrigeración de la leche se tiene que dar a 0,4 grados, 0,3, 0,4 grados centígrados. Las variaciones superiores a 0,5 grados centígrados indican aguado de la leche y el descenso del punto de congelación está en relación directa con la concentración de solutos, es decir, de lactosa, de sales y minerales. El punto de ebullición de la leche a la presión atmosférica normal oscila entre 100.5 grados centígrados a 100.1 grados centígrados. Ese es el punto de ebullición y aumenta con la concentración y disminuye con la presión. ¿Listos? Calor específico es el número de calorías que se necesitan para elevar la temperatura en un gramo de leche en 1 grado centígrado. El valor está entre 0.84 a 0.94 según su contenido de grasa. Y la leche descremada está entre 0.94 a 0.96 calorías por gramo de grados centígrados. Viscosidad. La viscosidad, entonces, de un líquido es su resistencia a fluir debido a la fricción entre las partículas que lo componen. La viscosidad de la leche entera está entre 20 grados centígrados, es decir, 1.7 a 2.2 septipoise, y en la leche descremada es de 1.2 septipoises. Esas son unidades para medir viscosidad. La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura hasta alrededor de los 70 grados septipoise. Por encima de esta temperatura aumenta su valor. Ah, no, mentiras, estos sí son grados centígrados. La temperatura hasta alrededor de los 70 grados centígrados. Por encima de esta temperatura aumenta su valor. El tamaño y volumen de los glóbulos grasos también influye en la viscosidad. Es decir, que la parte sólida de la leche es la que va a afectar la viscosidad. El pH de la leche, pH neutro entre 6.5 a 6.7. Valores distintos del pH producen por deficiente estado sanitario de la glándula mamaria. La cantidad de CO2 disuelto, es decir, de carbonos, de carbohidratos disueltos. Si fueran carbohidratos sería COH. Y por el desarrollo de los microorganismos. La acidez de la leche, espero que quería mostrarle unas cosas por acá. Bueno, esto es un refractómetro para medir la cantidad de índice de refracción de la leche. Esta, composición promedio de leches de varios mamíferos. La vaca tiene una composición de grasa, proteínas y lactosas del 0.7, del 9.1 y del 12.8 de lactosa. Y de minerales está entre 3.7, 3.50 y 4.9.
Bueno, control de la calidad de la leche cruda. La calidad de la leche, así como de todos sus derivados, está determinada sobre todo por la calidad del producto original. Este a su vez depende de las condiciones de los animales, de las zonas de producción, del trato recibido, del transporte o de la conservación. Una vez en la industria elaboradora con una correcta manipulación y un control de los parámetros requeridos, son fundamentales para que la leche que se comercialice sea segura y de calidad. La leche cruda pertenece al sector primario y presenta una materia prima cuyo consumo puede ser directo o a partir de la cual se elaboran una gran cantidad de derivados. La leche requiere controles muy específicos, ya que por su completa composición es un alimento muy susceptible o posible a contaminaciones o a cambios organolépticos. La leche es excelente medio para los patógenos, lo que ya les decía. La leche es un cultivo también de bacterias. La leche, por su completa composición, es el blanco perfecto para la proliferación de patógenos, de bacterias. La higiene a la hora del ordeño, a la hora de la rutina de ordeño y a la hora de la recolección o acopio de la leche es una clave para una leche de alta calidad. La higiene tanto del animal como del manipulador de los utensilios, del ordeño o del ambiente es un factor indispensable para garantizar una leche de calidad. Calidad higiénico-sanitaria de la leche. Entonces, buenas prácticas de producción en preordeño, ordeño y posordeño. Buenas prácticas de higiene. En el preordeño pueden ser el arreo de las vacas, la contención, la preparación de los pezones y el diagnóstico de mastitis subclínica o clínica, es decir, las pruebas que nosotros hicimos en campo. En ordeño, que la higiene de la sala de ordeño sea apta, que la higiene, tanto en ordeño manual o ordeño mecánico, sea de lo más higiénico posible, las manos bien lavadas, los utensilios con los que se va a lavar realizar el ordeño bien lavado, las pezones bien lavados, todo con desinfección, todo bien manejado. Y en el posordeño es el manejo de las vacas, que es el sellado y la leche, la conservación, que pase directamente a la cantidad de frío que necesita, limpieza y desinfección, pruebas de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las condiciones que nos deben dar para el ordeño de las vacas. El control de calidad de la leche. Entonces, el ordeñador debe cuidar su higiene y su salud. No deberá desarrollar el trabajo si está enfermo, ya que algunas enfermedades pueden transmitirse a través de la leche. Debe utilizarse ropa limpia y exclusiva para este fin. El cubo de ordeño debe ser liso, sólido, de fácil desinfección y con la menor apertura posible. El sellado de los pezones, porque es importante, porque eliminamos una cantidad de agentes patógenos contagiosos asociados a la vaca, los cuales durante el proceso de ordeño penetran al pezón y se impide pues la transmisión de esa condición a otros pezones y a otros animales. Los equipos y utensilios deben lavarse con detergente y abundante agua, desinfectarse con agua caliente y cloro y enjaguarse con agua fría después de su uso, dejarse secar por completo. Desinfección de equipos se hace con hipoclorito de sodio, con solución de uso de 100 partículas a 200 partículas por millón o con soluciones yodadas. Control de calidad de la leche cruda. El área de ordeño debe estar limpia y asegurar la ausencia de roedores, insectos y recomendable fumigar de manera periódica. Bueno, ¿qué más les iba a decir de por acá? Bueno, las pruebas de mastitis, elementos indeseables en la leche, agua, excremento, bacterias, antibióticos, preservantes químicos, detergentes desinfectantes, pesticidas o almidones. Listo. Entonces, preguntas. Preguntas, queridos y estimados compañeros y queridos y estimados aprendices. ¿Nadie tiene preguntas? ¿O entendieron muy bien o no entendieron nada?
Sí, profe. ¿No entendieron nada? Profe, Sí, ¿mito sí, o sí. verdad? Profe, una preguntita, ¿es mito o verdad? Por ejemplo, dicen, se dice, o los abuelitos y todos los que desde el comienzo hemos tenido ganado, que si yo me consumo la leche antes de dejarla enfriar y que produzca la mantequilla que llamamos nosotros y le sacamos la mantequilla, si me la consumo antes de sacarle la mantequilla, ¿tiene más nutrientes que después de sacarle la mantequilla? Pues claro, porque lo que pasa es que la mantequilla es la cantidad de grasa y de sólidos que pueda tener la leche. Tornillo, Entonces, si ustedes le sacan la la broca. mantequilla, le Sí, están de un cuarto. sacando esa cantidad de nutrientes. Entonces, sí tiene menos nutrientes. Otro mito que teníamos nosotros, las ¿Por qué? vaquitas que todas se creían que eran de la misma raza, Yo pero tengo existe taladro. una Se verá. vaca que no se sabía que fuera de otra raza. ¿Y por qué Sí, los acá hay. abuelitos decían que es que porque las vacas negras dan la leche más rica? No, eso depende de la genética, pero no quiere decir, eso no es por el calor, pues digo, por el color. Eh, que las vacas negras dan leche más rica, pero, Más deliciosa. pero pues debería ser, no sé, por la cantidad de glóbulo graso que pueda tener las vacas, pero eso, o sea, no quiere decir que una vaca, no sé, pues una vaca Angus es una vaca negra, un Angus negro, que dé una leche más rica que una vaca, un Brahman negro, o que un Angus rojo. No, porque, o sea, es una condición genética de los Angus que den esa característica de esas leches. Es decir, la leche del Angus tiene una característica y la leche de la Holstein tiene otra característica, pero no es por el color. Me parece que es un mito racista con las vacas. Sí, así como las cabras negras, ¿no es que ordeñan la cabra negra para la tos? Sí, y sí se les quita la tos. Pues los mitos de los abuelitos, ellos decían que con eso lo curaban a uno. Pero vea que sí, pero es que de pronto no. ¿Cómo se crean esos mitos? Se crean por la condición de prueba y error. Es decir, que para llegar a las condiciones médicas que tienen hoy en día o avances tecnológicos de medicina, la generación que nació entre el 55 y entre el 45 tuvieron que ser conejillos de indias de todas esas pruebas de los abuelitos. Es decir, dele leche de cabra al chino a ver si se alivia. Y entonces, si al chino le fue bien y se alivió, nunca dijeron, pero ¿por qué? ¿Qué componentes puede tener esa leche? ¿Será que es que tiene una proteína que funciona mucho para la parte respiratoria? ¿Se le subieron las defensas al chino por las inmunoglobulinas que podía contener esa leche? ¿O qué fue lo que pasó? No simplemente dijeron, fue una cabra negra. Esa cabra negra fue la que alivió al chino. Y entonces ya se quedaron así y con eso se casaron para toda la vida, pero nunca Para toda comprobaron la por qué vida. era. ¿Listo? Don José Reinaldo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, en cuanto a la leche, ¿sí me escucha, profe? Sí, lo escucho. En cuanto a la leche, según tengo entendido, digamos, por regiones, la leche de ganado de tierra caliente es más espesa, contiene más cantidad de grasa que la misma Holstein o la misma de acá de tierra fría. ¿Qué de cierto es? Sí, lo que pasa es que, mire, las condiciones genéticas entre el Bos indicus y el Bus taurus en cuestiones de leche se especifican en la cantidad de los sólidos totales que tiene la leche. Entonces tendríamos que hacer una comparación específica entre las, mañana les saco esas tablas y le digo, mire, Sí, señor. la leche del Brahman tiene esto, la leche del Normando tiene esto, y comparamos una con otra, de Bos índicos y de Bos taurus. Es decir, que cuando hablamos de ganado llanero y de ganado de acá de esta zona, del Bos taurus, entonces las condiciones Sí. es que el Bos taurus tiene más cantidad de leche